¿Hasta dónde dijiste? Ya empecé a grabar. Okay. Hola, nosotros somos el equipo 3 y hablaremos sobre la evolución de las ciudades en la materia de componentes del espacio urbano. Nuestro equipo está integrado por Juanita Lorena, Samantha Elizabeth, Miranda Naí y yo, Judy Allison. Este tema es sobre Washington en la época del Neoclásico. El marco geográfico de Washington es un estado ubicado en la región del Pacífico noroeste de los Estados Unidos. Tiene una frontera al oeste con el Océano Pacífico, en el norte con la provincia canadiense de la Comunidad Británica. Al este es el estado de Idaho y al sur con el estado de Oregón. La capital del estado es Olympia, mientras que la ciudad más grande es Seattle. Se encuentra en la parte occidental del estado a lo largo de la costa del Pacífico. Y Washington es el estado diverso geográficamente, con montañas, costas, ríos, tierras agrícolas y bosques que ofrecen una amplia gama de paisajes y oportunidades recreativas. En la estructura social, el más alto rango es el presidente. George Washington ocupaba la posición más alta en la jerarquía social en la ciudad y el país. Su papel era central en la administración y dirección del gobierno. El siguiente era los funcionarios del gobierno, que son miembros de gabinete, senadores y representantes del Congreso, jueces federales y otros líderes políticos. Los sucesores eran la clase alta local, que son empresarios, propietarios de tierras y comerciantes. Los trabajadores y constructores son los que siguen, y los esclavos. En 1795 la esclavitud aún existía y los esclavos eran propiedad de terratenientes y funcionarios. Los esclavos ocupaban el nivel más bajo en todo lo que era la pirámide social. La economía. En 1790, el país estaba pasando por un gran problema económico como estrago de la independencia de las 13 colonias y la batalla de Yorktown. A pesar de eso, los recursos materiales de los Estados Unidos eran enormes y diversos. Había ricos yacimientos de carbón, de petróleo, de hierro, de cobre, de plomo, de zinc, de fosfato, de sal, de piedra, de arcilla y de azufre. La religión, en la religión era el cristianismo, era la religión predominante en Washington. También existían otras religiones como el catolicismo y protestantismo. La importancia de la religión en Washington. En Washington
Ya que Washington era la capital del país, los líderes políticos a menudo hacían referencias en sus creencias religiosas, en discursos y decisiones políticas. Por ejemplo, el presidente George Washington cito una frase de él: es imposible gobernar rectamente el mundo sin Dios y la Biblia. Política. El tipo de gobierno era la república, es decir, que gobernaba un presidente mediante votos. El 16 de julio de 1790, Washington se volvió un distrito para servir más adelante como capital de la nación. El presidente George Washington tomó un papel importante en el sitio exacto donde se encontraría Washington. Este se encuentra a lo largo de los ríos Potomac y Anacostia, y la ciudad fue fundada oficialmente en 1790, después de que Maryland y Virginia cedieran tierras a este nuevo distrito, para diferenciarse y distinguirse del resto de los estados. Tecnología. En Washington, D.C. se vio la tecnología como la locomotora, que salió en 1804, la fotografía en 1826, el vehículo eléctrico entre 1832 y 1839. El año es incierto. El teléfono en 1854 y la lámpara incandescente en 1854. Yo hablaré sobre la acomodando. Es de forma de satélite sobre una cuadrícula en donde enseñan cada uno de las calles o avenidas principales. En este mapa se enseña el Instituto Smithsoniano. Se puede ver aquí en el mapa. Y que es esta imagen. Y aquí es donde se encuentra, que es aquí donde está así. Y muestran otros emblemas de la ciudad de Washington, señalando sus áreas en donde se encuentran. L'Enfant Plan, así se le llama al diseño para la ciudad. El diseño seguía los criterios de las ciudades barrocas europeas, tendencia de la época, con grandes avenidas en diagonal sobre una malla ortogonal. Ese nombre, L'Enfant, es por Pierre L'Enfant, el arquitecto que diseñó la ciudad de Washington. Marco cronológico. En 1790, el 16 de julio, es la fundación de Washington. En 1791, el arquitecto Pierre Charles diseñó un plan para edificar Washington, que es el que les mencioné anteriormente. En 1792 fue la construcción de la Casa Blanca, el primer edificio construido en la capital. Después, en 1864, las tropas de la Confederación entran en Washington durante la batalla de la fortaleza Stevens, pero fueron rechazadas, y en 1870 se le conoce a Washington un gobierno territorial. Georgetown. Cuando la ciudad de Washington se estaba apenas desarrollando por primera vez en la década de 1790, Georgetown ya estaba bien establecido, y por su ubicación al río Potomac, que es
Potomac se consolidó como un importante puerto comercial donde el producto más importante era el tabaco. Aquí es donde se comercializaba el tabaco y donde muchas ciudades entraban a este río para exportar y así comercializar varios productos, que su principal era el tabaco. Los edificios más altos dentro de la ciudad de Washington es el Capitolio, que es la Casa del Congreso. Fue diseñada por Benjamin Latrobe, William Thornton y Charles Bulfinch de 1792 a 1827. Después continúa la Casa Blanca, que es la casa donde vive el presidente, que también fue diseñada por Benjamin Latrobe con la colaboración de James Hoban en 1815. Los equipamientos son las áreas más emblemáticas de la ciudad. Hablaremos de los espacios públicos y recreativos. El principal es el National Mall, Explanada Nacional, que es donde se encuentran 3 monumentos. Es el Capitolio, después es que es el que le hicieron a George Washington, y después que es en donde se encuentra el presidente. Los monumentos y memoriales de este parque honran a los antepasados y héroes estadounidenses que pagaron el máximo sacrificio al servicio de este país. Después se encuentra West Potomac Park, que pues es solo un parque para los ciudadanos, que es solamente para pasear, y desde ahí al igual se pueden ver los monumentos que se encuentran en la Explanada Nacional. En institucionales se encuentra la Casa Blanca y el Capitolio. En equipamientos religiosos se encuentra la Catedral Nacional de Washington. Los canteros y constructores erigieron la catedral a partir de 1907 y la completaron en 87 años después. En 1990, tallada en piedra caliza de Indiana, la estructura cuenta con una torre central de 30 pisos de altura, una nave interior de 9 tramos y 215 vidrieras, incluida una empotrada. Infraestructura. Canal de agua Chesapeake y Ohio de 1828 y 1924. El canal de Chesapeake y Ohio fue una vía de comunicación vital para las comunidades y empresas ubicadas junto al río Potomac, ya que el carbón, madera, los granos y otros productos agrícolas se transportaban por el canal hasta el mercado. En el siglo XIX, en el canal Chesapeake y Ohio brindó trabajo y oportunidades a las personas del valle del río Potomac. Cuando el canal Chesapeake y Ohio se construyó, las personas tenían en mente la industrialización, el comercio, la construcción de un imperio y la apertura hacia el lejano oeste. Su longitud era de 184.5 millas con 293 kilómetros. El canal corre paralelamente con el río Potomac. Infraestructura, vialidades. Aquí en el mapa de esa época podemos ver que están marcadas la avenida Pensilvania en color celeste, la avenida Maryland Avenue, eso. En color rojo tenemos marcada la avenida Virginia Avenue y Avenue. En verde tenemos la avenida Nueva York. En lila, Avenue. En lila tenemos Massachusetts Avenue. Y en color rosa, así chillón, tenemos la avenida North Capitol. En infraestructura también tenemos el monumento a Washington, el Washington Monument, el cual fue diseñado por Robert Mills y está ahí ubicado en el mapa de color verde, es un puntito. La construcción se completó oficialmente el 21 de febrero de
1885 y el 9 de octubre de 1888 se abrió al público el monumento a Washington. Bueno, hablaremos de las grandes fuentes que en color amarillo se señala el Cenate Fontaine, en color Columbus Memorial, en lila el Fontaine, después sigue el Dupont Circle y el Fontaine en color azul. Y aquí concluye nuestra presentación sobre Washington Neoclásico. Muchas gracias. Y ahora continuaremos con la presentación de Roma. ¿No van a hacer 2 videos separados? No, uno mismo. Ahora hablaremos sobre Roma antigua, la época clásica de Roma. La ubicación de Roma antigua es en la península itálica, se encuentra situada en el suroeste de Europa junto con el centro del Mediterráneo, hecho que facilitó el control que Roma ejerció en las 3 riberas de su cuenca, la europea, la africana y la asiática. La existencia de amplias llanuras y suaves colinas junto con el dominio del clima mediterráneo y la falta de puertos naturales explica que los romanos, a diferencia de los griegos, fueron un pueblo de campesinos y no de marineros. El Coliseo romano. Como sabemos, el Coliseo es una de las estructuras más anfitrionas de la ciudad de Roma. Más conocida como Coliseo romano, empezó alrededor del año 71 después de Cristo bajo el emperador Vespasiano. El Coliseo fue construido en un valle después de haber sacado un pequeño lago que Nerone usaba para el Domus Aurea. Entre las colinas del Palatino, Esquilino y Celio, el emperador Tito inauguró el Coliseo en el año 80, pero 2 años más tarde terminaron las obras de su estructura social. Su estructura social, como sabemos, es César, que digamos que era el rey de Roma, que fue el emperador más importante de la ciudad. Después siguen los senadores y administradores. Continúa los plebeyos enriquecidos. Después los plebes, que son los clientes, plebe. Hombres libres, libertos, esclavos y al último mujeres libres. De este azul para arriba son los ciudadanos y del verde para abajo son los no ciudadanos. En su
entre el año 27 a.C. y el 476, que sería la minería, las actividades agropecuarias, la artesanía y el comercio era lo que impulsaba la economía dentro de la clásica Roma. Religión. Su religión era el politeísmo, esto significa que veneraban a personas del extranjero. También era una religión contractual, es decir, las plegarias y ofrendas hacia los dioses eran para recibir favores, y si el creyente creía que las divinidades no atendían a sus plegarias, dejaban de rendir culto. Entre sus divinidades estaban Juno, Júpiter, Mercurio, Neptuno y Minerva. La política. Roma fue una ciudad-estado monárquica, es decir, el rey era elegido por una asamblea y su cargo era vitalicio, pero a su muerte el poder volvía al Estado. El Senado designaba un rey provisorio ante sus, ante sus miembros hasta la reelección de un nuevo rey. El rey era la cabeza del gobierno. Su poder comprendía atribuciones políticas, judiciales, religiosas y militares. Además, era el rey el que velaba por la convivencia pacífica entre los habitantes de la ciudad, por lo cual tenía facultades de legislador y juez supremo, pudiendo disponer de dichas atribuciones de la vida de sus súbditos. También era propio cuidar las buenas relaciones entre la comunidad y los dioses. Es decir, el rey podía consultar la voluntad divina a través de la interpretación de ciertas señales denominadas auspicios. Además de que en tiempos de guerra, el rey era el comandante supremo del ejército. Estética. En la antigua Roma, la estética representa una verdadera obsesión. Cuanto más alto era el estatus de la persona, más cuidaba de su apariencia. Es decir, utilizaban maquillajes, perfumes o peinados, no eran utilizados solo por las mujeres, sino también por los hombres que optaron por embellecer y cuidarse. Tecnología. Aquí la tecnología de esta época se refería a los avances tecnológicos que tenían a su alcance. Por ejemplo, tenemos que en la época teníamos los molinos hidráulicos, sistema de calefacción central, el aislamiento contra la humedad de las viviendas, catapultas, ballestas y las torres de asalto instaladas sobre ruedas. Y pues aquí tenemos qué fue el Imperio Romano. El Imperio Romano fue la última de las 3 etapas de la historia de la civilización romana, de lo cual los romanos fueron una civilización de la Edad Antigua que se estableció en la península itálica y conquistó gran parte de Europa, el norte de África y el cercano oriente. Aunque su historia comenzó 7 siglos antes, la etapa imperial abarcó desde el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo en Occidente y el 1453 después de Cristo en el Oriente. La península itálica se encuentra situada en el suroeste de Europa, justo en el centro del Mediterráneo, hecho que facilitó el control que Roma ejerció en las 3 riberas de su cuenca, la europea, la africana y la asiática.
Elementos arquitectónicos. Aquí en los elementos arquitectónicos que se utilizaban en la época, pues teníamos que los materiales que se usaban más eran pues la piedra, que comúnmente se usaba en la mampostería, el hormigón, los ladrillos, el concreto romano y la piedra de sillar. Los elementos arquitectónicos serían muy representativos para esta época y pues sí, o sea que lo destacaban al 100% toda su esencia. Teníamos que eran los muros de piedra sin pulir, arcos de medio punto, arquivoltas, pilares, cúpula y bóvedas de medio cañón. Geografía. Comenzamos con los 7 montes. El primer monte era el Quirinal, el segundo el Viminal, tercero Esquilino, cuarto Celio, quinto Aventino, sexto Paltino y el séptimo el Capitolio. En el mapa que se observa podemos ubicar cada uno de los montes y vemos que la mayoría están centrados en Roma. En este mapa están marcadas las áreas que tenían una estructura religiosa, social, vivienda y espacios públicos. En el apartado religioso, después de varios siglos de practicar una religión politeísta, pues el Imperio Romano adoptó el cristianismo y como una medida para contrastar pues la diseminación social y la política, implementaron muchas iglesias que estaban conectadas entre sí, que son, bueno, los que yo investigué, vienen sus nombres en italiano. Una de ellas es María Sopra Niverna, Santa Andrea del Valle, San Luigi del Francesí, San Agostino, Santa María de la Victoria, Santa María Maggiore y Chiesa Nova. Infraestructura, agua y acueductos. Estas edificaciones servían para abastecer de agua potable a todas las ciudades del Imperio Romano, incluida su capital, Roma. El agua Marcia es uno de los más largos de los 11 acueductos que abastecieron la ciudad de Roma. El acueducto se construyó entre 144 y 140 a.C. durante la República Romana. El agua Felice de 1586, todavía en funcionamiento, recorre largos tramos a lo largo de la ruta del agua Marcias. Se conoce que la infraestructura del agua en Roma era tan de buena calidad que ellos siempre existía la limpieza, siempre existía pues el agua, los apoderados. Y sí, su infraestructura siempre fue muy buena y de ellos nacieron los acueductos. De aquí terminamos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.